Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El derecho que Dios otorga. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Y dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Por eso el derecho que Dios otorga. Una pregunta que hacen los religiosos, los fariseos, los principales de este tiempo, los doctos en la ley, los que creen que tienen toda la autoridad y por ende tienen el derecho de ejercer la espiritualidad a todo hombre. Es decir, el legalismo, el fariseísmo y el mundo religioso creen que ellos son los que tienen la autoridad y el derecho para hacer a nivel espiritual lo que Dios ha mandado hacer a través de la Gran Comisión. Y de tal manera como solo ellos tienen el derecho, cuando alguien lo hace, tiene que hacerlo con el permiso de ellos mismos, no con el de Dios. Por eso ellos preguntan: ¿con qué derecho lo haces? Y si examinamos esta pregunta en dos partes, primero para ver quiénes son un poco estos religiosos y también qué derecho tenemos nosotros, el derecho que Dios nos otorga, no la religión. A nosotros la religión no nos otorga ningún derecho, es Dios quien nos da derechos. Miremos lo primero. ¿Qué derechos tenemos nosotros? Bueno, también si divido esta primer pregunta en dos, realmente no tenemos derecho de nada ante Dios. No tenemos derecho de nada porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a nosotros, dice Tito 2. Todo es por la gracia de Dios lo que hay en nuestra vida. Por eso realmente no tenemos derecho de nada nosotros, ni siquiera de vivir, porque tenemos vidas por Cristo, ni siquiera vida eterna, porque le tenemos gracias a Él también. Todo lo que somos y hacemos es por su gracia. Los que creemos que Dios es nuestra prioridad y que Dios es nuestra fuente de provisión, que Dios es nuestro todo. Por eso, ¿qué derechos tenemos? Pues bueno, dividiendo esta pregunta, realmente no tendríamos derecho a nada. El único derecho al que tenemos, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El único derecho que tenemos es la muerte por nuestro pecado. Y creo que estamos de acuerdo en que todos los que estamos escuchando este tiempo con Dios para meditar todo el día, hemos sido pecadores y somos pecadores. Y que ha menguado nuestro pecado, que ha cesado la abundancia del mismo, que algunas cosas ya se han apartado de nuestra vida, que estamos trabajando en otras, pero que somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, es el único derecho que tenemos. Entonces, dividiendo esta pregunta, lo primero, no tenemos derecho a nada. Pero lo segundo es que ante Dios nos ha dado derechos, el derecho de poder predicar su palabra por gracia, de poder llevar su mensaje, de poder bautizar, de poder evangelizar. Y cuando vemos en la sociedad, en el mundo, se habla mucho de los derechos humanos. Dice que tenemos derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, derecho a tantas cosas que a veces son tan mentirosas estas declaraciones porque no se cumplen. No tenemos esos derechos, tenemos más deberes que derechos. Pero el mundo habla de derechos, que tenemos derechos. Tenemos derechos de poder hablar, derechos de podernos expresar. Muchos puntos que hablan de derechos en este mundo. Pero ante Dios, ¿qué derechos tenemos? Dios es nuestro creador y Él es nuestro todo. Por la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos realmente. Y esto hace que nosotros dejemos nuestras pretensiones humanas totalmente de lado, porque si no merecemos nada y lo tenemos todo y entendemos que es por la gracia de Dios, pues dejamos
Tenemos que dejar de ser pretenciosos, altivos, orgullosos y entender que solamente la bendición de Dios es la que nos tiene así. Si podemos acercarnos a Dios y podemos haber nacido de nuevo, tampoco es mérito nuestro, porque Dios fue el quien se acercó a nosotros a través de su Hijo. Fue Cristo quien a través de sus cuerdas de amor llegó a nosotros, a través de su muerte, se hizo hombre. No hay virtud alguna en nosotros. Dios tiene toda la virtud por su gracia para manifestarse a nosotros y darnos esos derechos que tenemos. Eso es como para dividir la primera pregunta que hice en dos, pero la segunda es ¿qué es el fariseísmo? Un poco cuando leemos Marcos capítulo 7, vemos profundamente cómo estos religiosos aún a Jesús contradecían. Y prácticamente es diciéndole a Jesús, ¿y usted con qué derecho hace esto? ¿Usted con qué derecho dice esto? O sea, para ellos tienen más derecho ellos que el mismo Cristo, igual que hoy. Marcos 7, del 1 al 23, no lo voy a leer, lo pueden estudiar. Pero aquí vemos a los fariseos, a los escribas, a los religiosos exigiéndole explicación a Jesús acerca de por qué permitía que los discípulos quebrantaran la ley supuestamente. Y le empiezan a hablar y bueno, ¿y ustedes por qué no se lavan las manos? ¿Y usted por qué deja que ellos coman sin lavarse las manos? Y empieza a hablar de un poco de tradiciones que hace la religión, las cuales Dios detesta y que Dios explicando el por qué no las hace, aún no la entienden. No las van a entender. Vemos cómo el fariseísmo, la religiosidad, odia a Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Porque las enseñanzas de Jesús y el estilo de vida de Jesús rechaza el legalismo de ellos mismos. Y ellos no soportan esto cuando se confronta la gente que cree que tiene la razón y la verdad con la verdadera verdad, valga la redundancia, no se soporta esto. El legalismo es leyes impuestas por hombres, no por Dios. Son leyes que se inventan, que no están en la palabra y que creen que son así. Entonces es importante ver que los fariseos, los religiosos, en el tiempo antiguo y hoy en día son sectas influyentes. Entre sus prácticas ellos enseñan que es necesario obedecer todo hasta el detalle, lo más insignificante de los mandamientos de Dios. Si lo obedecemos todo completo, entonces estamos ganando el cielo y tenemos la aprobación de Dios. Pero si fallamos en algo, entonces se nos van a venir desastres, se nos puede venir la muerte, Dios nos va a castigar. Eso es el legalismo. Ese es el otro punto de ser liberalismo, que después lo trato. Pero el legalismo es el otro punto, a través de hacer solamente obras para ganar el favor de Dios. Y las obras son el resultado de mi fe en Cristo. Las hago porque amo a Dios y Cristo habita en mí. Y el fruto del Espíritu Santo hace que haga estas obras, pero no las hago para ganar el favor de Dios, porque no puedo ganar el favor de Dios. Es por su gracia que tengo el favor de Dios. Leyendo rápidamente en Marcos capítulo 7, viendo esta historia, hablando de tantas cosas que ellos juzgan a Jesús, mira todo lo que ellos están controversiando. Dice, le empiezan a reprochar a Jesús. Mira, la religiosidad reprocha a Jesús. Vemos Jesús cómo responde. Y Jesús les dice prácticamente, honra a Dios de palabra, pero sus corazones están lejos de Él. Ellos creían que honraban a Dios, pero con la boca, pero sus acciones no. Y Él habla que
Lo que está en el corazón es lo que es la persona. Que en el corazón, dentro del corazón, versículo 21, están los malos pensamientos, adulterios, fornicación, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Toda esta maldad está dentro del hombre. Y esto es lo que contamina al hombre. Esto es lo que le estaba diciendo a Dios. Ustedes honran a Dios supuestamente, pero con su boca, pero con su corazón no. Su honra es mentirosa porque no enseñan lo que Dios dice, sino lo que ustedes piensan. Esto es lo que el Señor le dice a la religión. Reemplazan las cosas de Dios por las prácticas humanas. También quebrantan la ley. Tienden a honrar unas cosas y a deshonrar a otras. Y al hacer esto, desobedecen el mandamiento completo que es amar. El amar. Aman más sus tradiciones y sus costumbres que lo que Dios quiere que amemos. Y luego de taparles la boca a estos religiosos y fariseos, Jesús le habla a la multitud que se había reunido y les empieza a explicar lo que Él les responde a estos fariseos judíos que se creían tan perfectos, tan santos, tan consagrados, tan correctos, tan comprometidos frente a los demás, pero por dentro, con una vida oscura, con corazones de conductas contaminadas que las ocultan, no las dejan salir porque hacen que salga solamente lo que los demás quieren que se vea, pero no lo que hay realmente en la intención de su corazón. El derecho que Dios nos otorga, no la religión. Miremos aquí cómo le dicen con qué derecho. Bien, el derecho se lo dio el Señor. El derecho se lo dio Dios. Desde la antigüedad, Dios había hablado que se levantaría alguien, un precursor, Juan el Bautista, que abriría el camino de arrepentimiento para que Jesús llegase y pudiesen a través del arrepentimiento aceptarle como Señor y Salvador. No había otra manera. La religión no entiende esto. La religión solo pregunta: ¿y con qué derecho tú predicas? ¿Y con qué derecho dices esto? ¿Y con qué derecho haces esto? ¿Y por qué derecho cambias esto? ¿Y por qué derecho te apartas de esto? Solo preguntando de derechos, sin entender que los derechos no los da Dios a los que somos hijos, no la religión. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana. Y muchas gracias por enseñarnos que no merecemos nada realmente, pero por tu gracia, tú nos has dado el derecho de ser hijos a los que te recibimos y te aceptamos. Y por ser hijos, Dios, estamos ligados a la gran comisión de poder predicar, evangelizar, de llevar tu mensaje, de bautizar. Y nadie nos puede decir con qué derecho, porque el derecho no lo das tú. La religión es la única que pone parámetros de ellos y trata de ocultar conductas. Y el Señor, tú nos muestras que de lo vil y lo menospreciado levantaste para avergonzar a los sabios. Por eso, gracias Dios, por el derecho que nos das de predicar tu mensaje y entender que no hay ningún derecho que nosotros merezcamos por nuestra vida más que la muerte, pero por tu gracia hoy tenemos vida. Por eso, gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Dejamos este precioso día en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.